Okay, welcome everyone to day 2 of the Zero Transphobia campaign. My name is Edric Figueroa. I'm the Zero Campaigns Director here. And before we get started, I'm going to turn it over to our interpreters to just do a quick run through of how to utilize the interpretation feature. Buenos días, buenas tardes, good morning, good afternoon. Me llamo Megan y mi cointérprete es Erwin y representamos la Cooperativa de Justicia del Lenguaje Tilde. Estaremos ofreciendo interpretación simultánea entre el inglés y el español. My name is Megan and my co-interpreter is Erwin, and we are representing Tilde Language Justice Cooperative. We'll be providing simultaneous interpretation in English and Spanish. Este evento será presentado en inglés y español. Si quiere escuchar en español, se hace clic en el globito que dice interpretación, o si usa la aplicación de Zoom en su teléfono o tableta, se hace clic en los 3 puntitos, luego interpretación de idiomas, luego español y finalizado. Today's event will be in English and Spanish. So if you want to listen in English, please be sure to select the channel for English. If you're on a computer, click on the globe icon that says interpretation. Or if you're on the Zoom app on your phone or tablet, you click on the 3 dots, then English, then done. Pedimos a todas las presentadoras que hablen claro y despacio, especialmente si están leyendo. And we ask all presenters to speak slowly and clearly, especially if you're reading out loud. Gracias por ayudar a crear este espacio multilingüe. Thank you for helping to create this multilingual space. So thank you very much to Tilde for providing us with some interpreters today. Hopefully everyone gets settled into the room with the language they are most comfortable in. I'm really excited today to continue the week against transphobia with some amazing guests and a short little presentation from our moderator, Jessie Pratt Lopez, about what the trans umbrella is. So when we chose the topic I Choose Loving for this year's Zero Transphobia campaign, we're really talking about how governments and elected officials across this country are making a choice in targeting trans folks with the laws that limit the rights of people in schools, the rights of people in bathrooms that really shouldn't exist. And this theme is saying that we can make a different choice. We can choose love. We can choose to understand our identities, ourselves, and we can choose to put compassion before anything else, even if we can't understand someone else. So today's event is really meant to be a conversation, but just between us here as Zero and the panelists and moderator that we have, but also between the guests. So you should be able to chat us, and also we have a live Q&A feature. So throughout this event, please feel free to chime in, because we do have powerhouses here. I want to make sure they have enough time to speak. So I'm going to go ahead and turn it over to our moderator, Jessie Pratt Lopez. So let me tell you just a little bit about Jessie. Jessie is a wonderful woman of trans experience from Cali, Colombia, who has been dancing, resisting, photographing, organizing, and loving in Atlanta since 2012. Jessie uses her work, voice, and platform to create spaces and bridge communities that catalyze movements. Her work has been published in places like the New York Times and Vogue. She has worked and contributed to local organizations such as Southern Fried Queer Pride, Community Estrella, Mariposas Rebeldes, and in 2020 founded the Trans Housing Coalition, which began as a photography project-based crowdfunding campaign and became an organization that has helped alleviate chronic homelessness in the trans community in Atlanta, particularly for Black trans women. So very lucky to have you with us here today. I'm going to turn it over to you, Jessie. Thank you, Edric, for that wonderful introduction. Oh my God, do y'all hear there's ducks outside my door right now? Yeah, I'm excited to just talk with y'all. I think this is a conversation that trans people are always having with each other, how we talk about ourselves and our identities to each other, to our families, to and then to the outside world. And a lot of those things and all of those things don't always align. So it's important to have these spaces to talk about these things. So I'm gonna, share my screen and give a short presentation.
And then, yeah, we're gonna open this for conversation because I want to hear from y'all and your experiences. So give me 1 second. Okay. Okay, everyone can see my screen. Okay, now I need to do the view. Slideshow. Okay, thanks for bearing with me. So yeah, the trans umbrella, la sombrilla or la paraguas trans. Yeah, we're gonna be talking about today. So before we get into it, I just wanted to like have some grounding like facts that I feel like we can all get behind, or would love to be challenged. But yeah, which are that modern definitions of transness are, you know, influenced by the gender and sex binary that has been imposed by colonization all around the world. And, you know, this has shifted because of colonization dramatically. You know, for example, prior to Enlightenment in Europe, there was no sex binary seen across Europe, and it wasn't until the Enlightenment that the sex binary of male and female was imposed. Now, of course, we recognize that, you know, even sex is not a binary thing. Intersex people exist, but, you know, colonization tried to erase that. Another fact that I believe is trans identities have existed across time and culture to that, and also that the language we use to talk about is just a tool for communicating and verbalizing who we are, and not the end all be all. As we'll learn today from each other and from the presentation, language is always evolving, and you know, there's not really one right way to talk about your identity. And yeah, language shapes culture and how we understand the world. So even I can't read this, sorry. So every culture will have its own definitions, words, and umbrellas for transness. And I'll talk about this too, about you know, an example of a difference of how we talk about transness in the US versus in Latin America. And of course, transness is not a monolith. We are not all, you know, we do not all fit neatly under one label. And that's why I guess we were talking about the transgender umbrella. So I will go to the next. How do I go to the next slide? Oh, yeah. Okay, I guess you click on it. Okay. So I thought this was interesting, just like the earliest example of the transgender umbrella that I saw an illustration of from 1994. But yeah, so this visual example of like how we started to try to talk about all of these complicated identities in the US. And yeah, so here's so this is in 1994. As you can see, there's several familiar terms, but there are terms that are not as familiar, like androgen, that are not really used anymore. And just sees how language evolves over time. So this is a more recent illustration of the transgender umbrella. So yeah, the transgender umbrella is basically, to define it, is an umbrella term that encompasses any individual who crosses or challenges their society's traditional gender roles and or expressions. And I actually like this definition because it says their societies, and it's, you know, pointing to the fact that every society has their own definitions of gender roles and or gender and sex in their society. So yeah, it's a very kind of open-ended term, and
pretty inclusive. However, there have been also people who don't feel that the term, the umbrella use of the transgender umbrella is effective in a way for them to talk about their identity. So yeah, it has, I like this graphic because it includes a lot of different identities. It includes identities across culture, the pan-indigenous term for people, for non-cisgender people, two-spirit, hijras in India, which is seen as a third gender instead of the way we see transgender in the United States. Of course, transsexuals from male to female, female to male. So it's a very it's basically an overarching term that is used as a starting off point to talk about gender that doesn't align with a gender that you were assigned at birth. Here is another one in Espanol. So as you can see, this is even more clear to see like what is transgénero, and there's, you know, the binario, because there's several, you know, trans people that are non-binary and binary, and then there's the cisgender umbrella up there for comparison. I guess I'll continue. So yeah, I really want this to be a conversation, but some of the things I find it useful, you know, especially just to talk about gender to like cisgender people, to non-trans people as a starting off point, this like metaphorical tool to talk about gender. Yeah, I think it does have capacity to like talk about this like fluid group of people, both like historically and currently. So like it still has capacity to include, you know, people across generations, and people who are not necessarily activists or academics, but that fall outside of, yeah, the normal cultural productions of binary sex and gender. Yeah, but there are other people who don't use this way of talking about gender. And here are some of those that I found, that some people still find it to be a little, the terminology or the way we talk about these terms is too academic. And then there's also white bias, because this term arose predominantly in the US, or the use of the umbrella, the trans umbrella, in white academic spaces. And the last point, which I would love to hear about when we ask the questions later, from y'all, is that people feel like that transsexual people who identify as transsexual, feel that it excludes or erases them, because they're included under this more expansive definition of transness. So what is transness? Just to like, in case we have some new folks here, just to define it, as I said earlier a little bit, but it's an umbrella term for people whose gender identity and or gender expression differ from the sex that they were assigned at birth. So these identities, like we saw in the umbrellas, may include transsexuals, they may include cross-dressers, they may not, and they may include other gender variant people. And yeah, in modern definitions, it includes people who may or may not decide to transition medically, hormonally, and or surgically. And yeah, that's something that is the shift that I want to highlight, that with the advent of the use of the transgender umbrella, we've seen a shift in who is a person that is considered trans. And early definitions of transness, whether they were using the word transsexual or transgender, there was really not that many narratives out there that people could like
choose from or identify with being put out in popular culture about what it means to be trans. And the really main narrative that we had, not so much now, but maybe 20, 40 years ago, is that, you know, being trans is being born in the wrong body. And I just wanted to uplift this and challenge this narrative because it, you know, trans people have increasingly challenged this. And while it still feels true for some people, for many, it is seen as a reduction of their identities and their experience. And yeah, to that end, some people have argued that this narrative leads to that's very hard to say, pathologization, thank you, which basically means that people saying that we're born in the wrong body means that there needs to be a medical intervention in order to validate a person's transness, or there needs to be a medical transition from one gender to the other in order for a person to be seen as trans. And we, of course, know that's not the truth, but and we also know that is the experience for trans people still, but not all. Yeah, so that's the transgender umbrella. I also wanted to ground us in some history about the use of the word, because I think it's really interesting, as we've been talking about, like, if we were having this conversation in 1965, how would we be talking about transness? Would we even been using the umbrella? So the first documented use of the word transgender was in the US was in 1965, and it was this is the first like academic or medical use of the word. Obviously in community it was probably being used before, or other words were being used. We know, you know, some of the first drag queens were trans women, and the word drag queen was also used interchangeably around this time to refer to trans people, because there wasn't access to all the language that we have now. But the first documented use of the word was in 1965, and it was defined as where the compulsive urge reaches beyond female vestments or clothes and becomes an urge for gender change. The term is misleading. Actually, transgenderism is what is meant because sexuality is not a major factor in primary transvestism. So basically in 1965, these doctors who are, you know, obviously pathologizing transness are starting to figure out that gender and sex and sexuality are all different. They're all related, of course, and there's an interplay and interactions between them, but that they're all different. So yeah, after 1965, the word transgender started to be increasingly used in both academic and community contexts, but I feel like, but other terms I dominated, like I said, drag queen, or transsexual, and there was also other terms that were just used by individuals, which I thought was really funny and interesting, like the words transgenderist, transgenderal. So yeah, I thought that was a fun fact that transgenderal was coined by this trans woman named Virginia Prince. She was a trans activist who published this crowdsourced magazine on cross-dressing from 1960 to 1980 called Transvestia. And she helped popularize the word transgender to refer to people like herself. Those who, you know, don't transition medically through surgical means, but nevertheless assume the clothes of the other gender, of the opposite sex. So yeah, this shift from transsexual to trans was basically a creation of a non-operative category of transsexuals, for example, and was an effort to depathologize trans bodies and to make surgical alterations an option and not a requirement for transsexual identity. So basically what I was saying before is when we started to see this change. And this is another trans activist in the US, and I wanted to include her quote because it very
it puts it very well, that if you understand transgenders, the word she preferred, transsexuals, then you understand that gender doesn't have to do with bed partners, it has to do with identity. So again, we see in the 1960s, trans people challenging this like very reductionist view of and conflating gender, sexuality, and sex. So to compare that history to Latin America, we see a very slightly different history. And I want to talk about travestis for a minute. And I love this photograph. I was gagging when I saw this. And I love the caption: a group of travestis circa 1945 during a private celebration in the outskirts of Buenos Aires, away from the police. So this is 1945. Imagine, like, even in 1945, I mean, of course, but like had to worry about the police, you know, criminalizing them. But I love this picture because it looks so happy. But yeah, travestis is the predominant term that has been used for trans women, specifically, as in the US now we would refer us to in Latin America. It is defined, so it's preceded the word any other words under the umbrella, like transgénero, no binario. But it's defined as a way to designate people who were assigned male at birth but develop a gender identity according to different expressions of femininity. And yeah, when researching this, it was really interesting, the depth of the identity of travestis, because it's very different from the way in the US transvestites or cross-dressers are seen. And there's multiple hypotheses and like of how there's transvestis are seen. And the three main ones that I saw were that travestis either, you know, constitute like a third gender, like the Hijras of India and the Muxes of Mexico. Another way of looking at travestis is that they reinforce the gender binary of their society by performing, you know, stereotypical affects of cisgender women, or that they actually deconstruct the category of gender altogether. So yeah, travestis is a very expansive category for like trans feminine people, and it preceded the use of other words, but now it's seen as like, depending on who you ask, as the equivalent to trans woman or trans, but like I said, some people argue that it's its own identity altogether. And I really, let me go back. I really like this quote, which I can't read, but the full thing, but that travesti is the refusal to be trans, the refusal to be woman, and the refusal to be intelligible. Travesti, oh, I can't read the rest of it. I don't know how to move this. Oh, never mind. Travesti is classed and raced. It means you do not present femininely all of the time because you cannot afford to. And I really like that definition because it contextualizes how the work that trans feminine people have to put in the labor to presenting as trans, and to presenting, to having their outer appearance match the ways that society sees femininity, and then the ways that they see themselves on the inside. But yeah, so very different from, I feel like, the US, where we see like a slightly different trajectory of how these different terms are used. And yeah, that's pretty much my presentation. Like I said, want it to be a conversation. If y'all, I would love for y'all to comment on anything in the presentation, or I could, yeah, why don't we do that? Y'all want to comment anything about the presentation, or I could ask you the questions. Are you talking to our guests, Jesse? Yes, sorry. Why don't we ask them to introduce themselves? Yes, okay, yeah. I would love everyone to introduce themselves, and maybe if you feel comfortable, talk about
how you identify and how you arrived at that point, and maybe why that's important to you. I can start, like, as Edgar introduced me, but I identify as a woman of trans experience and also as a woman of fag experience, which is something I feel like normally talk about in like these open spaces, but as a part of my experience is, growing up as gay and then eventually transitioning. And definitely didn't have the experience of knowing that I was a trans woman from as a child, or feeling like I was born in the wrong body. So I feel like, yeah, a lot of trans women I know have this similar experience, but growing up, and even when I was a teenager, I finally started to see trans women, but I felt that was not accessible to me because it was portrayed as this narrative of being born in the wrong body. You have to fully transition, and I feel like that's what prolongs me arriving at the identity that I feel most comfortable today. But so yeah, we'd love to hear from Jareth, and if you feel comfortable, the second question. Sí, sí, claro. Hola, mi nombre es Jared, soy de Puerto Rico. Y yo como hombre transgénero tengo 40 años. So, en el momento que me tocó, ¿verdad? Salir coming out, fue bien difícil, fue bien diferente. No tenía, igualmente no tenía el consenso de lo que era el diccionario de lo que era la palabra transgénero. Igualmente, como decía, los slides que estaban presentando, para nosotros un transvesti, una persona transexual, eran personas que trabajaban, eran sex workers o personas que se vestían como transformistas. Entonces, sí, yo sabía que no me identificaba con cómo me veía, pero no sabía qué palabra correcta usar. Y me tomó mucho tiempo. Tuve que salir primero, ¿verdad? Como chica que le gustaban las chicas antes de mi transición, así que fue bien un camino largo y de mucha confusión. No habían las palabras correctas. Creo que las palabras evolucionan con el tiempo y ayudan mucho a sanar. Y creo que ahora, hablando de esta sombrilla, creo que esto abre espacio para que mucha gente simplemente se sienta cómoda, cómodes con lo que es y cómo se quiere expresar. Pienso que es un paraguas para la salud mental y para mí es súper importante porque abarca tantas cosas y a la misma vez le da la oportunidad a que cada quien sea, ¿verdad? Como quiera ser sin tener que seguir un libreto, más bien. Así que por ahí. Gracias, Pérez. ¿Quieres pasarlo a otra persona? Bueno, lo puedo pasar. Bueno, Leonel, ¿quieres introducirte y hablar un poquito, si quieres, de cómo llegaste a tu identidad y cuál fue de pronto tu primer ejemplo que viste o que te ayudó a llegar a ser donde estás, a ser cómodo en donde estás? Hola, buenas tardes a todos, a todes. Es realmente un placer estar en estos espacios. Mi nombre es Leonel, tengo 23 años de edad.
Actualmente estoy trabajando con Community Estrella como servicios comunitarios. Y para mí llegar a este proceso ha sido totalmente difícil. Realmente cuando yo salí del closet apenas tenía 9 años, cuando dije no, ya no aguanto más. Y la reacción de mi familia fue echarme de la casa y tocar vivir en la calle por sí solo hasta llegar a la edad de los 18 años. Me tocó pasar por orfanatos, en todo ese trayecto, dormir en la calle, dormir en cementerios. Y realmente en ese orfanato conocí a una persona muy importante. Él llegó a conocer la organización que se llama Hombres Trans El Salvador. Y él me mencionó ese lugar. Cuando tú salgas, busca este lugar. Ellos te van a ayudar. Estamos hablando que en ese entonces tenía 16 años, 17 años. Y ya cuando mi jueza me dijo, ya puedes salir, ya estaba cumpliendo los 18 años, ya puedes salir. Fue lo primero que hice. Sí, pasamos un proceso en el cual la mayoría, digo yo, de los hombres trans, no nos vamos a identificar de un primero somos hombres trans. Es mentira. Yo pasé el proceso en el cual yo dije en ese tiempo de antes, y todavía se puede decir en la actualidad que se usa el término marimachas, actualmente lo usan, pero allá lo usaban bastante. En ese tiempo de antes, estamos hablando del año 2007, 2008, y aún así lo siguen usando, pero podemos decir que me puedo identificar como esa persona porque era ignorante, o sea, apenas tenía 9 años, o sea, no sabía. Entonces ya decía, me gustan las mujeres, entonces decía, uy, este soy yo. Pero ya con el transcurso del tiempo me iba definiendo, llegué hasta a decir que era tomboy también, porque miraba que se vestían como, como personas más, masculinos. Entonces llegué a identificarme como un tomboy también, pero ya después con el tiempo, ya estudiando, informándome, preguntándome, me di cuenta de que no era esas personas. O sea, yo dije, este soy yo. Cuando llegué a averiguar qué era el término de ser trans, dije, no, este soy yo. Ya fue cuando empecé con el proceso de averiguar doctores para poder hacer lo que era la terapia de reemplazo hormonal e informarme más del tema. Ya llegué al punto de cual dije, este soy yo. Ya cuando el proceso ya más adelante fue cuando busqué doctor para poder hacerme la terapia de la mastectomía y etcétera. Sí fue un momento tan difícil porque hasta la fecha, mayoría parte de mi familia me han rechazado, me han bloqueado, me han cerrado las puertas por ser como soy. Pero algo que yo aprendí desde pequeño fue que realmente mi felicidad es lo que más importa, mi felicidad personal. Si yo solo pude salir adelante desde los 9 años, no me importa lo que lleguen a pensar ahorita las demás personas, tanto sea familiar y tanto como sea parte de la sociedad. Sí sufrí también por ser hombre trans, sufrí bastante acoso de parte de la policía de mi país, aparte de la gente de salud también, de parte de la educación también, parte de la gente religiosa también. Sufrí golpes, incluso hasta sufrido que casi me maten. Hace prácticamente fue un año que casi me mataban. Por eso también tomé la decisión, porque actualmente estoy viviendo acá en los Estados Unidos por ese abuso que hubo parte de la policía hace un año. Para mí ha sido totalmente difícil hacer este cambio. ¿Por qué? Porque nuestros ID todavía no se han cambiado nuestros nombres, todavía están los nombres de pilas. Entonces, cuando ellos nos llegan a parar y ven esto y concuerdan con nuestra característica física, con el ID, dicen tú no eres. O vienen o te insultan, o vienen y te dicen te vamos a venir a ser mujer, porque no lo has probado. Entonces, es totalmente un proceso muy difícil, pero cada quien creo que llevamos una etapa, pasamos procesos en la cual aprendemos a superarlos. Eh, Quizás estar hasta aquí enfrente de muchas personas, contarlo no es tan fácil. Tuvieron que pasar un proceso para poder contarlo libremente. Y realmente estoy agradecido con la vida también y con Dios, pues porque a pesar de todo, de toda la trayectoria que tuve que pasar, me he convertido en el hombre que soy y he llegado a lograr cosas que soy. Y he llegado a callar muchas bocas también. ¿Por qué? Porque creo que el factor que más me ha afectado en mi vida, en mi proceso, ha sido quizás las palabras que decía mi madre. Mira, si tú no te dejas crecer el pelo, nunca vas a encontrar un trabajo. ¿Qué hizo una vez mi mamá? Tú de ayudante de cocina nunca vas a pasar. ¿Qué hice yo? Yo soy de las personas que callo a la gente con hechos. En menos de 2 meses ya era jefe de cocina. Entonces vine yo, mi mamá se dio cuenta y mi mamá solo se quedó callada. Entonces digo yo, ¿para qué voy a venir a tú a decir, mejor muéstrale con hechos a la gente
que somos capaces de hacer muchas cosas más que las personas cisgéneros heterosexuales dicen que pueden hacer mejor que nosotros. Entonces, gracias a Dios soy el hombre que soy. Sí, fue un proceso muy difícil, pero estoy muy orgulloso de lo que puedo llegar hasta hacer más todavía. Gracias, Leonel, por esa historia de vulnerabilidad y explicar tu experiencia, cómo llegaste aquí. Has luchado mucho. Em, bueno, la paso a Tania. Si quieres introducirte y de pronto responder a la pregunta, la primera pregunta o sobre tu experiencia, si tú crees que la paraguas trans es una forma efectiva para hablar sobre la identidad trans, y si es diferente, cómo hablas sobre ser trans a una persona cisgénero, a una persona que es trans. De pronto. Hola, hola, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Tania Jiménez, tengo 39 años de edad, estoy en Carolina del Norte, soy una mujer transgénero, mi pronombre es ella, y pues voy a compartir un poco sobre mi historia, un poquito sobre cómo he empezado mi transición, algo breve. Empecé a los 19, 18 años, a los 13 le comenté a mi mamá que yo era una persona, en ese entonces pues no sabía lo que yo era, solo una persona gay, me identificaba como una persona gay porque no sabía el término de una mujer transgénero, pero dentro de mí yo sabía que yo quería ser una mujer, que yo era lo que tenía que ser una mujer. Entonces, fue como me empecé a identificar, me empecé mi proceso de transición a los 19 años, casi 20, acá en Carolina del Norte. Llegué a California, estuve en California, soy una persona inmigrante, que yo llegué a me dicen que un poco despacio, soy, perdón, hablo muy rápido, me está comentando que un poco despacio por la traducción. Este, ah, Llegué a California en el 96, entonces hasta los 20 años yo ya en California no sabía de algún lugar de donde pudiera tener acceso para hormonas o algún grupo de apoyo de la comunidad LGBT. Me vine a Carolina del Norte, llegué a Carolina del Norte en el 2004. En Carolina del Norte empecé a usar mis procesos de hormonas. Lo hice como lo empezamos muchas en aquellos tiempos, ¿no? Bajo la mesa, con unas hormonas que se llamaban perlutales, muy conocidas mexicanas, que las traía, las compraba uno en la tienda mexicana, y fue con las que empecé poco a poco, pero con esas hormonas yo no podía llegar a lo que yo quería. No me hacían como yo quería que realmente que me hicieran en cuestiones de mi cara, de mi cuerpo y de mis senos. Entonces, empecé a trabajar, agarré aseguranza y ya fue como pude hacerlo como tenía que hacerlo, ¿no? De la manera correcta, con un doctor, que fueran, recetadas como tenía que ser, y empecé mi tratamiento hormonal, y así fue como empecé poco a poco. Después, pues mis cirugías, mi proceso fue un poco complicado porque pues no había los recursos, aquí no lo hay en Carolina del Norte, entonces fue un poco difícil. Mi familia, gracias a Dios, tuve el apoyo de mi familia me ha apoyado bastante, todo súper bien. Y me moví a California en el 2017 nuevamente por una ley que pasaron acá en Carolina del Norte sobre los baños, que las mujeres transgénero no podíamos usar los baños públicos porque podíamos ir a la cárcel. Entonces era como muy complicado. Me voy a California para poder seguir mi transición, siguiendo un sueño que era el mío, era la vaginoplastia. Yo no podía verme a un espejo desnuda porque no me gustaba cómo se miraba mi cuerpo. Era algo que a mí me traumaba. Entonces, me tuve que mover a California para poder yo hacer ese proceso. Gracias a Dios lo conseguí. Entonces, ha sido difícil la travesía que hemos llevado para poder conseguir la transición que nosotros queremos, pero gracias a Dios somos unas personas muy inteligentes y poco a poco hemos ido lográndolos y hemos ido haciéndolos. Eso es un poco de lo que les quería compartir sobre lo que ha sido mi experiencia como una mujer transgénero en mi transición. Gracias. Gracias, Tania, gracias por esa historia muy bonita. Sol, tú eres
La que quiera. Aquí queda. Hola, buenos días y tardes. Me llamo Sol Jiménez Palacios. Estoy aquí, hablando pues con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación también. Jesse, thank you for the history that you share. I got to witness you and Edric present at the Encuentro, and to me it's just so beautiful seeing the images and all the trajectory of like our trans ancestors. So I really, really appreciate that a lot. And a little bit about me, nací en la Ciudad de México, en Nesa, y emigré con mi familia en el 2001 a California, Los Ángeles. Y pues desde pequeña, pues era un poco más femenina que así mi hermano y con los que estaba. Y recuerdo los momentos cuando mi familia me decía que no actúe en ciertas formas que son muy femeninas. Entonces, mucho cuando ustedes andaban compartiendo sus historias ahorita, pues como que se me destaparon todas estas memorias que se me habían olvidado, más cuando hablaste, Leonel. Me recuerdo mucho de muchas cosas y dije, ay, sí, eso lo puse al lado. Pero Pero yeah, it's been a journey. I would say I identify as a trans person, and I would say that I'm leaning more towards femme, but it took a lot to get here. Jesse, I have never heard anyone say like a woman of trans fag experience, if I'm correct, because I share that. I was like, wow, like you put words to an experience. So I relate to that, and I feel like for a long time, yeah, it took a lot to get here, and I want to say that this year I was the birth of my name Sol. So this was the first time that I started going as Sol and introducing myself as Sol, and really just entering the world in this way. And I feel because for a while I didn't entirely feel comfortable stepping into femininity in that way. Like I was very hesitant and very scared. And even to this day, there's a lot of awkwardness that comes with this new name, right? And also a lot of kind of peace that I've made with my past, which my name is Diego as well. And I'm totally okay with my family and even friends and people who have met me in that way to call me Diego. But I also want a name that Sol was also birthed out of safety, because in some situations, like I don't want to introduce myself as Diego because I'm giving like really femme sometimes, and it becomes a safety thing at that point. So Sol has definitely also given me that courage to step into myself more. So that's a little bit of what I'll share on that. Beautiful. Thank you. And I'm glad that I put words to your experience. So, and yeah, I wanted to check in with Edric on the time. Like, how are we on time? We're good. Let's dive into any of the questions, or we can keep it organic. People can chime in the chat using the question feature. Y'all can ask each other, Leonel, Jareth, Tanya, Sol, to elaborate on anything. We'll follow your lead, Jesse. Sure. Yeah, I guess one question that I want to chismosear about was I feel like there is this intergenerational divide between how we talk about transness, and there's all these new terminologies that are increasingly coming up, like gender queer, no binario, and so many new terms. Even queer is like still contentious for some people because it historically has been a slur, just like I forgot to name earlier, travesti has also been used as a slur against trans feminine people. But yeah, if this is open to anyone, what do y'all think of how we have these conversations across generations? Because I remember I recently had a conversation with an older trans woman, and she was like, oh, all these new terms, I don't support them. I don't support
you know, the all the new terms under the trans umbrella, you know, and it's kind of like the argument that I was naming earlier that you know, trans people who have older trans people have gone through a lot to get to where they are, as many of you have named, you know, who have grown up where there was no access to hormones, no access to surgeries. You had to move across countries to access this. But how do we have these conversations and include other trans people that don't exist out in these experiences in the binary, or who exist outside of the trans binary or the gender binary? It's open to anyone. Yo puedo, sí. Claro. Yo pienso que es bien complicado utilizar esta normativa de lo binario para la sombrilla trans y refugiarnos en el hombre o en el mujer o en lo que esperamos de que sea un hombre trans o una mujer trans. Y sí, yo llevo muchos años en el ambiente, así que tengo una parte conservadora que todavía no entiende a veces el ella, el algunos, el todes, pero pienso que así como yo necesitaba una etiqueta, que no me gusta utilizar el nombre, pero así como yo la necesitaba para adquirir algunos recursos, para poder adquirir algún servicio médico, para poder adquirir hormonas, para poder adquirir mis servicios legales para mi cambio de nombre, hace falta la etiqueta, porque si no sale la etiqueta, ¿cómo luchas por esas cosas que necesita esa persona en específico? Así que para mí es un poquito, qué bueno, pero contradictorio. Es una lucha interna y pienso que las personas no binarias son más fuertes que las no binarias. Perdóname, que las no binarias son más fuertes que las binarias. Y pienso que es un tema complicado dentro de la comunidad. Y cuando se habla de estos temas con personas cisgéneros, es más complicado aún, porque entre nosotros tratamos de entendernos por los pasos que nos ha tocado vivir, nos ha tocado para poder llegar a donde estamos, pero estas personas cisgénero, y no lo digo de manera despectiva ni de manera de rechazo, pero ellos piensan bien, salió, era una mujer, ahora es un hombre, era un hombre, ahora es una mujer, pero no entiendo cómo se queda entre los dos, cómo quiere que le llamen ella y él, y pienso que las personas cisgénero le dan demasiada importancia porque somos nosotros los que nos tenemos que sentir cómodos con nuestra expresión, no hacerle la vida más cómoda a ellos, a ellas. Así que, ¿verdad? Un poquito de mi perspectiva en cuanto a ese tema, ¿verdad? Incluyendo a las personas cis. Gracias, Jared. Sí, sí, me encanta lo que dices, que lo que estás diciendo es que como hay una diferencia en cómo nos tenemos cómo hablamos sobre nuestro género y cómo nos presentamos en diferentes situaciones a la gente cisgénero en frente del Estado para recibir hormonas o recibir nuestras identificaciones, pero que estos sistemas dominantes del Estado, del patriarcado, nunca van a poder
necesariamente entendernos o definirnos, y eso de pronto no es importante recibir esa validación de estos sistemas, y es importante recordarnos que el género es algo interno y es algo también que cambia externamente y en relación con quien estamos y cambian en el curso de nuestra vida, pero también es algo que sabemos internamente desde que somos muy pequeños. La identidad de género desarrolla desde los 4 años en todas las personas, pero después están socializados, socializades a hacer los géneros que la sociedad impone en ellos. Entonces, es importante recordar eso. Gracias, Jared. ¿Alguien más? Bueno, yo un poquito descender un poquito del tema. Sí estoy concuerdo contigo, Jessy. Eso de desgraciadamente la falta de las hormonas, falta de un montón de cosas que no hay para nuestra población, pues en general. Pero algo de las etiquetas es algo bien importante, porque uno tiene que saberse identificarse. Cuando vienen los problemas erróneos es cuando uno pone una mala etiqueta. Y eso se da cuando uno empieza a conocer de los temas en un principio, cuando uno es nuevo, cuando uno está a falta de información. Realmente, viene un caso de una persona que estuve escuchándose bastante, de una persona transexual. Dice de que las etiquetas son tan importantes, pero dice que sea transexual o no sea, o sea, sea o no, es un hombre, prácticamente. El hecho de que se diga hombre transexual no deja de ser una etiqueta dentro del género binario, igual, es un hombre. Entonces, a lo largo del tiempo, como dicen, aquellas personas que se definen como transgénero, como se definen como queer, como se definen como bigénero, como se definen como persona género binario. De hecho, en Nueva York creo que ya han dicho como 31 identidades distintas. Entonces, y todos podemos decirles cuáles son y apenas solo conocemos los que son ahorita principalmente, pues. Y hay un montón de definidades y creo que año tras año vamos a seguir viendo más y más y más. Y en lo cual eso no tiene que ser ningún problema para nosotros. Entonces, eso se llama lo que es inclusión, pues. Hay que saber demasiado del tema y mucho menos juzgar. Bueno, hablando de eso también, hay que recordar de que tenemos que recordar la lucha de las personas detrás de nosotros, que han estado en el tiempo de antes. Y gracias a ellos hemos sabido muchas cosas en adelante, hemos sabido defendernos, hemos sabido cómo seguir luchando año tras año, cómo prepararnos. Y bueno, la diversidad sí es bastante grande. Y sobre el de lo de binario, no binario, realmente sí, hasta a mí me cuesta a veces pronunciar algunas palabras cuando trato con una persona binaria, decir ella, se me va, digo ella o él, entonces también tengo ese error, pues, pero creo que poco a poco nosotros vamos a ir, ¿cómo explicar? Adecuando nuestro Desaprendiendo. vocabulario, digamos, nuestro vocabulario como la persona realmente se identifica, ¿verdad? Pero es un proceso de que igual como todos los tenemos, pero tenemos que hacerlo, pues, porque así como nosotros queremos respeto, tenemos que respetar a las demás personas. Exacto. Sí, estás hablando de todos, la gente trans y la gente cisgénero, tenemos que pasar por un proceso de desaprendizaje, tenemos que desaprendizar toda esa información que hemos aprendido e internalizado, enseñándonos que solo hay una forma de ser una mujer o hombre, o solo hay mujer o hombre, y que tenemos que, entonces es un proceso de todas nuestras vidas. Sol, ¿quieres comentar? Sí, quiero compartir con ustedes una historia sobre, pues, la solidaridad generacional trans y, pues, tiene que ver sobre Tania también, porque yo y Tania una vez andábamos, comiendo lunch, ¿verdad? Con una persona
y era una persona mayor trans también y pues nada más andamos hablando de nuestras vidas y yo le comenté que pues mi pareja es una mujer trans y como que ella se quedó como así shocked y así estaba muy como sorprendida y en ese momento como que volteé a ver a Tania para pues no sé, como ayuda porque a mí pues no me importaba así ser juzgada, obvio, porque entiendo que hay algo que pues a lo mejor no nos vemos ojo al ojo, pero Tania lo que hizo fue algo muy bello. Ella pues me apoyó y me dijo que no hay nada extraño con eso no es nada extraño, el amor es el amor y en ese momento yo dije, wow, like Tania es tan padre por pues apoyarme así. Tania, si puedes compartir más sobre esa historia, por favor. Claro, Sol, sí, a veces es que está el estigma, ¿no? Sigue el estigma y lo digo porque lo comparto porque yo personalmente lo vivía antes de ir a California, cuando estaba yo aquí, que existe todavía el estigma que porque uno es una mujer trans, te tiene que gustar un hombre. No está como esto, como, ok, pero eres mujer trans, te gustan los hombres. Y no, no, la identidad de género no tiene nada que ver con la orientación sexual. Uno se enamora de la persona, del corazón y no de lo que tenga entre las piernas. Entonces, eso sale sobrando. Entonces, aquí todavía se hace raro en Carolina y en muchos lugares, me imagino todavía, ¿no? Existe ese estigma y eso de que si una mujer transgénero no puede estar con otra mujer transgénero, con una mujer cisgénero, con un chico trans. Entonces, para mí eso es algo totalmente normal que yo lo he aprendido también, ¿no? Eso es falta de educación simplemente y el que Sol se haga como, no, como, ¿qué hago? No se haga sentido como en ese espacio. Y ya yo tomé, ¿no? Like, no tiene nada de malo, ¿no? Y yo lo he dicho abiertamente hasta el día de hoy, ¿no? Yo nunca he tenido una experiencia con un chico trans, pero no la descarto, ¿no? Tampoco me cierro el día de mañana que lo pueda tener con un chico trans, ¿no? Eso no tiene nada Oh, que ver. Entonces, no porque yo y lo digo y trato de educar y de que la gente sepa, ¿no? De que no porque soy una mujer transgénero exactamente me tiene que gustar o tengo que estar con un hombre, ¿no? Porque nos encierran como en esa cajita. Entonces, fue lo que traté yo de hacerle para acá, a Sol, ¿no? El que es algo normal, uno se enamora de la persona y no de lo que tiene ahí. Entonces, eso sí, recuerdo esa experiencia con Sol que nos pasó y entre Sol pues hemos compartido muchas cosas, ¿no? Nos hemos apoyado mutuamente en esto y en muchas cosas. Así que ahí así debemos de ser, ¿no? Respetar. A veces entre nosotras mismas, desgraciadamente entre la comunidad, nos criticamos a nosotros mismos. Entonces, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Apoyarnos. Cada quien es libre de estar con la persona que quieras estar. Entonces, también es algo que tenemos que ir aprendiendo en la educación entre nosotras y entre la comunidad. Que imagínate, si entre nosotros nos espantamos, ¿qué es con las personas cisgéneros? Así que hay que empezar en eso un poco, ¿no? En el apoyarnos entre nosotras y más que nada el respeto. Gracias por esta historia muy bonita de solidaridad. Em, Qué hermosa. Y sí, es difícil entre nuestra comunidad porque, como estamos diciendo, internalizamos todas estas formas de pensar em, y siempre centrando los hombres, ¿cierto? Los hombres tienen que ser el centro de todos los géneros y tenemos que rechazar eso, que los hombres y géneros no merecen todo ese espacio en tu corazón, en tu cama, en tu casa, en tu what? cuenta de banco, en nada. Que sí, hay una diversidad muy grande en nuestra comunidad y vivimos en unos tiempos, tenemos privilegio de vivir en unos tiempos donde podemos acceder este lenguaje para verbalizar esas identidades. Sí, Leonel. Sí, la verdad sí, hay mucha, como decía Jessica, hay mucha diversidad. E incluso hay personas que dicen, de hecho cometen el error dentro de la misma comunidad cuando, como lo que dijo Tania, dos mujeres trans no pueden estar juntas, dicen. ¿Que entonces qué son? Y se ponen a decir, nosotros claramente sabemos y les decimos son pareja lesbiana, prácticamente porque son dos mujeres. Igual, un hombre transexual y una mujer transexual son una pareja heterosexual, pero muchas personas vienen y dicen, pero no, si son dos hombres, entonces son gay, o dicen que son homosexuales. Entonces, hay mucha diversidad del tema, pero es también tenemos que entender que hay mucha gente por falta de información, pues, y hay otra gente porque claramente se cierran a sus propias ideas y no quieren saber escuchar. Entonces estamos hablando de la gente que es homofóbica. Entonces
podemos entender que podemos darnos un caso en que podemos encontrar unas personas que nos vienen, nos critican, nos juzgan, y por más que nosotros les queremos explicar el tema, no nos van a entender, no nos van a querer escuchar. Ellos están encerrados en sus propias ideas y en la cual su mente no la van a abrir jamás. Pero sí hay mucha diversidad en lo general y cierto, dentro de la comunidad ha pasado bastante. Yo incluso me ha pasado bastante por el hecho a veces de asociarme o rodearme con puras mujeres trans. Entonces, sí, sí he tenido muchas críticas, realmente bastante críticas, pero a lo cual a mí no me importa en lo general. En lo personal no me importa. Pues claro, yo sé realmente cuáles son mis sentimientos hacia las personas, y entonces hay mucha otra gente que lo ve como un mal, más la gente de la sociedad realmente más peor todavía dentro de la comunidad, pero realmente es cuestión de información, de leer bastante también, y a eso invitamos a la gente también de nuestra población que estudien los términos, que estudien los significados, porque hasta nosotros mismos podemos cometer el error de, de hecho, poner una mala etiqueta a otra persona, y nosotros mismos podemos cometer ese error por falta de información. Eso es lo que quería compartir. Y escribieron algo en el chat y pienso que tiene mucha validez. Dice que a veces las personas tienen relaciones, ¿verdad? Con lo mismo que se identifican para cuestión de seguridad, y es muy válido, es muy válido. Y lo he visto, lo he vivido con amistades ¿verdad? Por tema de seguridad, que, ¿verdad? Terminan buscando de la misma comunidad para sentirse más seguros. Sí, claro, gracias por leer eso del chat. Eso es una que vemos en, en, en las comunidades que yo he existido, hay un término que se llama T per T o trans para trans. Eso es sí, un empujo a encontrar seguridad entre sí mismos, entre la comunidad, porque em, históricamente em, sí esperamos que la gente trans tiene que buscar gente cisgénero o tiene que, como estabas diciendo ustedes. Entonces, sí, eso es muy bonito. Bueno, la otra pregunta que iba a preguntar. Sí, ¿alguien puede hablar un poquito si han podido regresar a sus países o hablando con familia o otras personas trans en sus países, y cómo compara la conversación en cómo están hablando sobre identidad, sobre género, sobre sexualidad, sobre la comunidad, y cómo compara a los Estados Unidos, porque la cuestión es interesante cómo ha desarrollado. Por ejemplo, en Colombia, la palabra marica se ha vuelto como la palabra que de todo el país usa esa palabra. Y es, es un poquito intenso porque la gente es heterosexual, cisgénero, lo usa como si alguien dice un amigo. Entonces, pero históricamente sabemos que eso es una palabra usada contra la gente gay y trans para marginalizar. Entonces, es un poquito diferente a los Estados Unidos, que si alguien usa esa palabra que no es gay o trans, le va a sacar una palmada. Oye, es cierto, eso sí tienes razón. De hecho, a mí me tocaba acá, yo estaba recién llegado acá a los Estados Unidos y me tocó trabajar con una persona colombiana. Entonces yo estaba allá cocinando y viene y me dice, hey, marica. Y yo, ¿qué dijiste?
Y yo después, o sea, tengo que entender que las culturas son totalmente diferentes. Entonces dije, no, no lo está diciendo porque realmente ni siquiera ni me conoce. Me apenas acabo de llegar, acabo de entrar a esa puerta, ni 5 minutos tengo de haber entrado, dije yo, va. Y ya me estaba diciendo marica. Pero bueno, dije yo, son culturas totalmente diferentes. Bueno, en la de mi país, realmente casi parecido a lo de Estados Unidos, solo que, bueno, sí, es parecido. Allá no le puedes decir gay, marica o maricón, no le puedes venir a decir marimacha a una persona lesbiana o tomboy, porque obviamente te pegan un solo vergazo en la boca, se puede decir, ¿verdad? O te bajan de las nubes, como dicen, de un solo. Este, con cuestiones de también de identidad de género, la diferencia de acá ya que ya no hay, y no hay ningún avance. Absolutamente no hay ningún avance. Desgraciadamente tenemos un presidente que está completamente cerrado. Entonces, desgraciadamente, muchas personas trans de nuestro país nos toca inmigrar a buscar acá ese sueño que nosotros deseamos, cambiarnos nuestros nombres, entrar a cirugías. La sexo a hormonas sí es más fácil allá que acá, porque nosotros incluso solo vamos a una farmacia sin ninguna receta ni nada y nos dan las testosteronas. Entonces, incluso la información sobre las personas trans, eso está gracias a las organizaciones que están allá, que ellas son las que luchan todos los días, van a centros de salud, a centros judiciales, a centros educativos, a lo que es dar información, dar boletines para que sepan que las personas trans existimos y cómo nosotros cuando llegamos a un centro de educación, cómo por lo menos aunque sea nos llamen por nuestros apellidos, porque muchas personas resisten llamarnos por nuestros nombres, pero por lo menos nuestros apellidos tenemos el derecho que nos llamen. Entonces, hay un poco de avance a la vez dentro de todo interno, pero si hablamos fuera de parte de nuestro gobierno, realmente no hay ningún avance en lo absoluto. Pero durante lo demás, estamos diciendo de que sí, gracias a las organizaciones, como vuelvo a repetir, gracias a la información que ellos dan siempre, a los talleres que también hacen cada día, pero desgraciadamente en nuestro país no hay ningún progreso para la comunidad trans en lo absoluto. Gracias. Entonces, estás diciendo que no hay acceso a protecciones bajo el Estado en tu país, pero sí hay la conciencia sobre la existencia de la gente trans De hecho, tienes de la protección, podemos decir de que no hay. De hecho, a la mujer trans todavía la etiquetan en nuestro periódico hombre vestido de mujer. claro, Y los casos los cierran tan rápido y no los resuelven. claro. No le dan importancia en lo absoluto. Ujú. Tania, Sol, ¿querían comentar algo? ¿O puedo preguntar otra pregunta? No, yo no tengo mucho que comentar, ya que yo pues la mayoría del tiempo lo he pasado aquí, pero sí sé que en México pues es muy difícil, ¿no? El ser una mujer transgénero, la injusticia, eh, crímenes, etcétera. Entonces, ahorita que ya, gracias a Dios, ya se puede al menos hacer el cambio de nombre y de identidad de género en México. Eso es como un paso gigante, pero pues todavía hay mucho trabajo que hacer. Pero pues yo he estado más del tiempo aquí en Estados Unidos y en sí no he convivido con mujeres, trans de allá de México, pero sí he escuchado de experiencias, ¿no? Que han tenido malas y que se vienen también igual, ¿no? Huyendo por la violencia, la discriminación, la transfobia, homofobia. Entonces, sí, es muy complicado, desgraciadamente, en nuestros países. Incluso aquí mismo, eh, hablando de transfobia, incluso aquí mismo, ¿no? A lo que va del año, más de 33, 32 de la comunidad trans que han sido asesinadas ya en lo que va de este año. Así que imagínate cómo es en nuestros países de origen. Sí. Exacto. Jared, ¿querías decir algo? Ya estás en mute. Sí, disculpen. Pues quería sí hablar acá en Puerto Rico. Nosotros somos como un país como contradictorio, creo.
Puerto Rico es un país bastante conservador y las raíces y la cultura se agarran mucho. Sí existen servicios, gracias a Dios la gente no tiene que huir del país, o sea, no somos perseguidos, no somos, ¿verdad? Como en otros países que sí ¿verdad? Los condenan. Pero sí como hombre trans, la visibilidad es bien poca. Acá tenemos organizaciones, no son muchas, tenemos proyectos, pero la mayor parte de la visibilidad se le da a las mujeres trans. Entonces, cuando llegamos a los hombres trans, pues no hay mucha información sobre cómo se mueven los números, cómo son las dosificaciones de medicamentos, ¿verdad? Es como si la palabra trans hubiera, ¿verdad? Se hubiera generado alrededor ¿verdad? De lo binario en relación a las mujeres, así que con los hombres es un poquito más difícil, igualmente con la aceptación. Siempre sí tenemos esta cultura de que las mujeres son como más permitidas y los hombres pues no. Y no es que no tengamos los servicios, tenemos los servicios. De hecho, yo soy producto de la evolución, no del gobierno, más bien de Medicare. Yo fui el primer chico trans que Medicare en Puerto Rico le pagó su top surgery. Es una lucha, hay que pelearlo, hay que batallar, hay que alzar la voz, hay que seguir muchas veces el sistema quiere como callarte ¿verdad? Les voy a contar un poquito rapidito para que puedan entender a lo que me refiero. Cuando yo fui a mi cita de evaluación para mi top surgery, la primera vez el plan lo denegó y el médico me dijo, no te preocupes, lo vamos a volver a solicitar. Y cuando volvieron a apelar, el plan médico me llamó y yo tengo operaciones de la espalda y tengo, ¿verdad? Yo estoy incapacitado y tengo muchas operaciones de la espalda, de las cervicales, de las lumbares. Y la persona del plan médico me decía, pero bueno, tú tienes problemas de la espalda, ¿por qué no cedes? ¿Por qué nosotros te ayudamos, pero tú nos ayudas a decir que tu operación va a ser por la condición que ya tienes? Entonces yo le decía, no, porque yo no estoy solicitando una operación por las condiciones que tengo, sino es por una afirmación de género. Entonces detrás de mí vienen chicos que están empezando su proceso y cuando ellos lleguen a apelar y a buscar servicios, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se lo van a denegar? También le van a preguntar si tienen condiciones médicas de salud para poderle cubrir los gastos. Y entonces, más bien trataron de decirme, ok, te los cubrimos, pero tienes que decir que es por lo que nosotros queremos. Y fue una batalla agotadora mentalmente, hasta que por fin ¿verdad? Se me dio. Pero sí, sí de manera quizás no tan marcada como en otros países latinoamericanos ¿verdad? Que persiguen las personas trans o las personas de género no conforme.
y es a viva voz acá, es como silencioso, como que te oprimen, pero si tú no lo dices y no lo peleas, pues nadie se va a enterar que te están oprimiendo. Y entonces todo es una lucha. Los médicos están, los proyectos están, pero nadie quiere educarse. Los médicos quieren que tú le hagas el trabajo, tú vas allí, tú le dices cuáles son tus números, tú le dices cómo van tus dosis. Ellos no quieren educarse, no les interesa. Así que sí, es como una mezcla de te ayudo, pero tú me tienes que dar todos los recursos para yo poder ayudarte. Así que realmente pues es bien difícil porque tenemos bastante libertad, a pesar de que hemos tenido bastantes crímenes de odio hacia las mujeres trans, ¿verdad? Pero sí, tenemos un sistema que te oprime en silencio. Así que, pues, sé que mucha gente se cansa de la abogacía, de, de tratar de hacer visible la comunidad, pero pues hay que seguir llevando las voces, porque mucha gente viene detrás de, sobre todo ¿verdad? Los que son menores de edad, las personas que no se atreven a ir a los médicos especialistas, eh, básicamente eso. Ujú, ujú. Gracias, Jared, por esa comentar en tu experiencia. And yeah, talking about how we have to what we have to go through in order to get our surgeries and how we are pathologized by the state and how we have to like prove that they are gender affirming or that we have to have another condition in order to receive them. Um, is a lot of work and it's tiring. But I'm glad you were able to get your gender affirming care. And yeah, I hope that everyone is able to access it. I'm still struggling with it myself. So yeah, I think we're up against time. So I think we're gonna close off. And I did want to read one thing from the chat that was from Giovanni that said transmasculine people are also more likely to be victims of sexual assault and intimate partner violence, but we are also more likely to survive those situations and need to live with the trauma. Thank you for sharing that. I wasn't aware of that exact statistic, so thank you for lifting that up. But yeah, thank you all so much for sharing your stories and your perspectives on the trans umbrella. As we were saying, there's so much diversity and sometimes it may be difficult to understand. You're never going to fully understand someone else's experience. So how have y'all maybe in one sentence or two been able to put compassion before understanding when dealing with an identity that you don't understand that is not your experience? Don't jump all at once. Leonel, ¿quieres comenzar? Bueno, siendo del tema, siempre he dicho de que para mí el paraguas trans sí ha sido bastante a la vez difícil, pero a la vez bueno. ¿Por qué? Difícil porque tuvieron que pasar muchas cosas, pero a la vez me siento feliz por la persona que he llegado a ser y lograr y seguir siendo, pues. Poniéndome la propia etiqueta yo solo, con el procedimiento que he hecho poco a poco, he ido conociendo algo bastante importante. Aquí en los Estados Unidos algo que también ha sido un factor bastante negativo es que varias organizaciones de hombres trans en inglés no incluyen
a hombres latinos, hombres trans latinos, en la cual eso se nos cierra muchas puertas a nosotros. Entonces quisiera también que varias organizaciones trans incluyeran a personas latinas, porque también son parte que nosotros buscamos lugares fuera de nuestro país, dentro de nuestro país. Nosotros vinimos a emigrar a este país, a buscar esas organizaciones para que también nos ayuden a seguir continuando nuestros procesos. Pero muchas organizaciones lo que hacen es cerrarnos las puertas porque no hablamos simplemente el idioma de ellos o no somos de la misma cultura. Entonces sería también bastante importante que incluyeran bastante a los hombres trans latinos. Nos ayudaran bastante también lo que es la interpretación, pues, porque hay muchos que no lo usan. Y bueno, con lo de hoy, créanme que también he aprendido y he escuchado muchas las historias de nuestras compañeras, compañeros, y también ha sido bastante impactante. Pues son experiencias como lo que decía Giovanni, también los hombres trans, también sufrimos, pasamos casos que podemos ser hasta violentados entre parejas o entre la misma sociedad, pero siempre estamos con ese trauma, porque es más fácil que nosotros podamos salir, como decimos, liberados, a que una comparación de una mujer trans, pues porque es más probable que un hombre trans no puede pasar incluso que no llegue a la muerte, pero una mujer trans hay probabilidades que sí pueda llegar a pasar. Pues entonces, desgraciadamente, así es el sistema en el cual nosotros estamos, la sociedad en la que vivimos, desgraciadamente. No lo vamos a poder cambiar jamás en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esas clases de personas siempre van a existir. Desgraciadamente, el sistema ni siquiera las castiga como debería de ser castigados. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es como cuidarnos más, protegernos más, acactar las señales. De hecho, hay varios lugares en el cual están en las propias discotecas han puesto eso de los semáforos, no sé si ya los han escuchado. Los semáforos cuando dicen el rojo, cuando tú te sientes que estás siendo atacado, verde porque estás bien y amarillo es porque tienes alguna duda. Sería bueno que también varios lugares usaran esos semáforos en los cuales tú sabes en el que si estás rojo, estás siendo atacado. Entonces, como que muchas personas tenemos que, lo que es acatar esa señal. Y bueno, contento, muchas gracias por el espacio, también por la invitación, por compartir por cada uno de ustedes. Y bueno, esperamos que nos sigamos viendo más seguido. Thank you. And just a reminder, Jesse's question was how we can put compassion before understanding when we're dealing with an identity that we don't understand or that's different from ours. So closing remarks, 1 or 2 sentences from the rest of the panelists, and then we can let y'all go. I want to share that yeah, it's been wonderful sharing space with all of you. One thing I live by is community is the antidote. Community is the antidote to greed, to jealousy. I want to believe to capitalism. And oftentimes when there is tensions between other community members, especially around identities that are binary or non-binary, I think it comes from a place of fear, right? Maybe a fear of being forgotten, a fear of being invalidated. And I want us to lean into like reassuring our community that they're not being invalidated and that there's space for all of us in this, you know? So thank you. Thank you for the space. Thank you. That was beautiful. Tania or Jared? Bueno, yo solo quiero decir que cómo podemos tener cómo podemos ser compasivos respetando, ¿no? Con alguna identidad que no conocemos. Yo siempre he dicho que la única manera para respetarnos y para respetar o ser compasivo es pues cuando llegas a un lugar y no sabes las personas que están ahí o cómo se identifican, siempre empezar con uno mismo, ¿no? Mi nombre es presentándose, mi nombre es Tania Jiménez y mi pronombre es ella, para que así también ya, así de antemano ya sepan cómo me estoy identificando y también ellos si en caso no sabían cómo dirigirse a mí, pues ya tengan esa idea y sean un poco más compasivos conmigo mismo y yo con ellos. Así que yo siempre también pido eso, ¿no? De poder conocerlos y poder pedir que se introduzcan cómo sería su pronombre para poder tener compasión y respeto entre nosotros mismos. Y pues nada, gracias, fue un gusto estar aquí, compartir con todos ustedes y escuchar las historias de los compañeros
que hemos pasado por diferentes cosas, lo que es la vida de nosotras, ¿no? La sombrilla de la comunidad transgénero. Así que gracias, ha sido un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias, Tania. Bueno, yo podría decir que corto y preciso, empatía y comprensión. Empatía y comprensión y siempre antes de como suponer, lo mismo que Tania, preguntar y tratar como me gusta siempre que me traten, con mucho respeto y siempre eso, empatía, comprensión y el trato que me gustaría que me dieran a mí. Pienso Ujú. que abarca básicamente todo. Ujú. Mil gracias a todos. Jesse, everyone, you did amazing. Really appreciate it. Vamos a cerrar. We're going to close with a little video. So I'm going to stop sharing your screen, Jesse, and share one of mine. Actually, Jesse, can you stop sharing your screen? Oh, sorry. Yes. Yeah, it was just being silly. Hmm.